Bueno, vamos a iniciar con este tema que he preparado el día de hoy para ustedes, que como ya anunciaron, es el papel del juez laboral en el procedimiento. Para hablar del papel del juez dentro del procedimiento laboral, es necesario tener en cuenta los principios que rigen al nuevo procedimiento laboral. Con las reformas constitucionales a los artículos 107 y 123 y la reforma a la Ley Federal del Trabajo de mayo del 2019, entre los principales cambios que vimos en estas reformas y que ya todos lo sabemos, pues fue la extinción de las juntas de conciliación y arbitraje y la creación de los tribunales laborales, es decir, una transición de la justicia laboral. Pasamos de una impartición de justicia tripartita atendida por el Poder Ejecutivo a una impartición de justicia atendida por órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales federales y estatales. Dimos la bienvenida al nuevo derecho procesal del trabajo en México, como explicó la doctora Karen Yareli García Ariciaga, también originaria del estado de Baja California, en su trabajo El perfil del nuevo juez en la reforma laboral. Transitamos entonces a un juicio en donde encontramos a la figura del juez como una figura destacada, como una figura que es ineludible, que es necesaria, que es forzosa la presencia del juez en el desarrollo del procedimiento laboral. Y a partir de entender los principios que rigen el procedimiento laboral, creo que es la forma adecuada para entender cuál es el perfil del juez laboral en el desarrollo del proceso. Los principios son herramientas, son una garantía del derecho humano al acceso de la justicia y el debido proceso. También son cánones de conducta que la persona juzgadora debe de seguir al momento de obrar, al momento de actuar en el juicio y ser el rector del mismo. El perfil del juez está inmerso en estos principios. ¿Pero a qué principios me refiero? Bueno, encontramos principios de rango constitucional, otros que se están replicando en la Ley Federal del Trabajo, y hay también principios que son formales y otros que son porque la propia función que tenemos nos exige que cumplamos con ese tipo de principios. Vamos a abordar primero los principios formales y la verdad es que nada más los voy a mencionar para no entrar en estos requisitos, no es el tema principal. Estos requisitos formales son los requisitos para ser juez, ¿no? Entonces, para conocer cuál es el perfil, primero tenemos que saber qué necesitamos para ser juez. De manera general, en la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación encontramos los requisitos y para materia del Estado, pues vemos en el artículo 68 de la Constitución de nuestro Estado que ahí están plasmados cuáles son los requisitos como ser mexicano, como tener título de licenciado en Derecho, como tener cierta experiencia profesional. En ambos casos habla de 5 años, no haber sido condenado por algún delito, tener buena reputación. Esos son de manera general, nada más los tocamos para tenerlos en el radar. Ahora hay otros principios que derivan de la propia función, del propio encargo que las personas juzgadoras llevamos a cabo, como son el mantenernos en constante capacitación, porque para ejercer la función necesitamos tener conocimientos de la materia laboral. En el caso de la materia de los jueces federales, también ocupamos tener conocimientos de la materia de seguridad social. Otro principio que podríamos considerar y que a lo mejor más que un principio es una actitud que tenemos o una aptitud que tenemos que cultivar los jueces, es la templanza, que implica que tenemos que tener la fortaleza de no reaccionar a ciertas provocaciones a las que a veces por la propia función estamos expuestos al tener contacto con el público en general. Tenemos que tratar de mantener una comunicación asertiva, de ser claros en lo que decimos, cómo lo decimos,
para que las partes nos entiendan, para que no haya malas interpretaciones o que se pueda, que cierta persona pueda entender una cosa y la otra. Entonces, esa comunicación asertiva también tenemos que tratar de trabajarla y irla construyendo poco a poco. Tenemos que cultivar también la habilidad para la negociación en materia de conciliación. Entiendo que el día de ayer ya platicaron de este tema de la conciliación y la importancia de la misma. Si bien es cierto, no en todos los tribunales la conciliación la toma por encargo la persona juzgadora. Creo que en materia de los tribunales del Estado tienen el apoyo del CEJA, lo cual aplaudo. Pero, por ejemplo, en el caso de mi tribunal, que es un tribunal federal, no tenemos un personal especializado que nos apoye en llevar esa conciliación entre las partes. Entonces, a veces esa conciliación se deriva a las personas secretarias instructoras y en otras ocasiones, pues nosotros como juzgadores entramos a esa parte de la conciliación para tratar de apoyar en ello. Y otro principio que se exige por la propia función que llevamos, la ética profesional. Solo tocamos esto de manera muy general. Ahora, hablemos de los principios que vienen de rango constitucional y que son las reglas de cómo debe de actuar la persona juzgadora. Aquí se repite de nueva cuenta la capacitación y la experiencia en materia laboral. Pero los que más nos importan para el tema que estamos platicando es el principio de legalidad, de imparcialidad, de transparencia, autonomía e independencia. Estos principios que están en la Constitución se replican en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 604, que ahí pueden ver en pantalla. Y luego tenemos en el artículo 685 los principios de orden procesal, que ustedes también ya los conocen. Y entre los que más destacamos y los que más vamos a abordar son la inmediación, la veracidad y el principio de proactividad o la facultad del juez de ser proactivo, que está en el artículo 873K de la ley laboral. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a hacer como este recorrido por los principios para que nos quede más claro cuál es el perfil del juez en materia laboral. Entonces, el principio de legalidad implica que todas las actuaciones, que todas las conductas que el juez va a llevar a cabo deben de estar conforme al marco legal. Es decir, ¿qué puede hacer el juez? Puede hacer aquello que la ley le permite, puede hacer aquello que está dentro de ese marco normativo de la Constitución, de la ley, de los tratados internacionales. Dentro de ese marco normativo, el juez puede actuar y puede desarrollar sus conductas. Si el juez lleva a cabo conductas que están fuera de ese marco normativo, pues entonces estamos ante actos arbitrarios. Y un acto arbitrario, desde luego que puede implicar la denegación de la justicia o la vulneración del derecho al debido proceso. El principio de legalidad implica que las decisiones de los jueces y de los órganos jurisdiccionales deben de estar fundadas y motivadas. Un ejemplo del principio de legalidad más tangible lo podemos ver en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Aquí hay una garantía de legalidad porque establece que el servidor público que impida que en los juicios las partes puedan ejercer sus derechos legalmente, entonces este servidor público incurre en una responsabilidad administrativa. Este es nada más un ejemplo de cómo se protege este principio de legalidad y se tiende a que las actuaciones del juez siempre estén dentro de este marco normativo que le permite actuar al juez. Ahora, el principio de imparcialidad. ¿Qué es la imparcialidad? Conforme al Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, la imparcialidad la podemos definir como la actitud que tiene que asumir la persona juzgadora frente a influencias extrañas al derecho,
que provengan de las partes. Es decir, si las partes tratan de influenciar al juez para que resuelva de una determinada manera, si tratan de influenciar al juez para que les conceda ciertos privilegios durante las audiencias, el juez tiene que tener la fortaleza, la templanza para poder que sus actuaciones se consideren imparciales. Es decir, un juez imparcial no puede ser sujeto de presiones, no puede permitirse ser sujeto de presiones o de compromisos, no puede otorgar ventajas o privilegios a ninguna de las partes, debe de rechazar cualquier dávida, ya sea que venga de las partes, ya sea que venga de terceros. Debe de abstenerse también de citar a las partes fuera del órgano jurisdiccional, fuera de tratar cuestiones que no sean estrictamente de la cuestión jurisdiccional que está sometida a su potestad. Incluso a lo mejor podríamos decir que un juez imparcial debería de abstenerse también de comentar los asuntos de los cuales conoce. La imparcialidad es reflejo de la independencia judicial. Un juez imparcial, un juez independiente va a tener libertad para poder emitir sus sentencias, sus decisiones, lo más apegado a la normatividad, a la legalidad y, ¿por qué no?, a la justicia. El siguiente principio es la transparencia y a lo mejor se vale pensar por qué la transparencia es un principio que define el perfil del juez. Considero que sí es un principio que define el perfil del juez porque un juez, un servidor público que es transparente es un servidor público fiable. La sociedad, la ciudadanía tiene derecho a estar informada, tiene derecho a tener a disposición la información pública. El ser transparentes, el ser servidores públicos transparentes, fomenta la apertura, fomenta la rendición de cuentas y en esa medida también fomenta una cultura en los servidores públicos de cero tolerancia a las malas prácticas, a los actos arbitrarios, a las ilegalidades. En la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información encontramos una obligación bien importante que se permea para todos los poderes judiciales, tanto los poderes judiciales de la Federación como de las entidades federativas, y esto es poner a disposición la versión pública de nuestras sentencias, ¿sí? Hacer públicas nuestras sentencias, desde luego, con el cuidado que la información confidencial merece de testar lo correspondiente. Entonces, la obligación de hacer públicas nuestras sentencias, ¿qué importancia tiene? ¿En qué toca esta obligación? El hecho de que los jueces hagamos públicas nuestras sentencias implica que vamos a dar acceso a que la ciudadanía conozca, para empezar, nuestro trabajo, pero que ese trabajo, esa sentencia, que es la forma en que los jueces hablamos a través de las sentencias, que ese trabajo sea objeto de escrutinio público, que nuestras sentencias también se conviertan en un instrumento para impactar a la sociedad. El que las sentencias sean públicas permite que la ciudadanía pueda comprobar cómo se llevó a cabo el procedimiento. Permite que pueda la ciudadanía conocer cuáles fueron los elementos, cuál fue la información que tuvo el juez a la vista, que tuvo el juez a la mano para poder tomar una decisión. Es decir, para que pueda recrear, digamos, esa manera o ese proceso de razonamiento de la persona juzgadora de por qué tomó esa decisión. La transparencia también es importante verla desde el punto de hacer accesible a la ciudadanía la información de carácter administrativo, es decir, no solo lo estrictamente jurisdiccional.
lo administrativo que atañe a los órganos jurisdiccionales, como por ejemplo, cómo se manejan los expedientes, cómo se integran los expedientes, cuáles son los sistemas que los tribunales llevan. En el caso de nosotros, de los tribunales federales, llevamos un sistema que se llama Sistema Integral de Gestión de Expedientes. Y ahí, a través de este uso de la tecnología que ha favorecido mucho la rapidez y las videoconferencias para llevar los procesos, pues se va capturando todo el expediente de manera electrónica, ¿no? Entonces, el que la ciudadanía tenga conocimiento de que existen estos sistemas les facilita el acceso a la justicia. El que tenga conocimiento cuántos servidores públicos integran los tribunales, qué cargos tiene cada quien, cómo se llama cada quien, cuánto gana cada quien. Todo eso genera un mejor acceso a la justicia, un camino más llano, digamos, ¿no? Para la gente que a lo mejor no está tan familiarizada con todos los procesos de justicia. Pero ahora, este principio de transparencia, entonces, para cumplir con este principio, pues basta con dar a conocer la información, con ponerla accesible. Pues yo creo que no basta con eso. Es necesario que esta información que estamos poniendo a disposición de la ciudadanía sea entendible para quien recibe esta información, que son los justiciables, que sea entendible para quien la lee, que sepan para qué sirve, por qué está ahí, dónde está la información. Y para poder hacer entendible, digerible la información, sobre todo jurisdiccional, como las sentencias, que normalmente se redactan en un lenguaje pues más técnico, que a lo mejor los que hemos estudiado derecho lo podemos entender sin facilidad, pero una persona que nunca ha tenido contacto con el derecho puede ser que no entienda nada de lo que dice la sentencia. Entonces, la idea de cumplir de forma integral con este principio para las personas juzgadores es preferir un lenguaje más sencillo al momento que hacemos nuestras resoluciones, un lenguaje más adecuado para pensar a quién van dirigidas esas sentencias, quién va a leer mis sentencias para poder redactarlas con un lenguaje pues más natural, más claro, más preciso, ¿sí? Implica un lenguaje más natural, pero también implica que el juez tiene que buscar su propia identidad, digamos, su propio estilo lingüístico o de redacción en las sentencias. El uso del lenguaje es un reflejo cultural de la persona y un parámetro de referencia de conocimiento o ignorancia que tienen las personas. Un mecanismo que la Suprema Corte de Justicia ha implementado para cumplir con esta medida o este principio de que las personas juzgadoras seamos transparentes es el uso de la sentencia de lectura fácil. El utilizar la sentencia de lectura fácil tiene dos propósitos. Uno, cumplir con la obligación de la transparencia de forma integral, que ya dijimos que es que las personas entiendan la información que reciben. Y otro es garantizar el acceso a la justicia a personas en una condición de vulnerabilidad. La sentencia en lectura fácil, ¿cuándo la vamos a usar? ¿Cuándo vamos a echar mano de esa herramienta a las personas juzgadoras? Cuando dentro de los procedimientos sean las partes, sean niños, niñas o adolescentes. Cuando dentro de los procedimientos alguna de las partes sea una persona con discapacidad intelectual, o cuando por las características de las partes la persona juzgadora considere que es necesario redactar una sentencia en un lenguaje más sencillo. El hacer uso de la sentencia de lectura fácil no implica que no estemos obligados a redactar y emitir una sentencia con todos los requisitos del 840, 48, 841, 42 de la Ley Federal del Trabajo. Tenemos que sacar nuestra sentencia que cumpla con todos los requisitos y adicionalmente la sentencia en lectura fácil. En el caso de su servidora, sí ya le ha tocado varios asuntos
en los que ha echado mano de este recurso de la sentencia de lectura fácil, por ejemplo, en asuntos de pensiones de orfandad. Hemos hecho uso de esta sentencia de lectura fácil en asuntos de declaración de beneficiarios que también a la par nos vienen reclamando la devolución de saldos de Afore y que son personas menores de edad o personas con ciertas discapacidad. Entonces, pues hemos utilizado este formato de lectura fácil. Hay una guía, si la quieren consultar, la guía de la Suprema Corte de Justicia, y se las pongo abajo, nada más se las menciono. Los principios de independencia y autonomía. El principio de independencia lo define también el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación como una actitud de la persona juzgadora frente a las influencias extrañas del derecho que provienen de la sociedad, que provienen del constructo social, del sistema social. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que la persona juzgadora debe tomar decisiones, como decíamos hace rato, con base en el principio de legalidad, ¿no? Con base en lo que la ley, en lo que los principios, en lo que los tratados internacionales le permiten. Y debe de no dejarse llevar, de no permitirse dejar llevar por el que dirán, por la opinión pública, por presiones políticas, por presiones de compañeros de trabajo o de superiores jerárquicos. Tiene que mantenerse alejado de eso, digamos, como en una burbuja de todo eso. No significa que el juez no pueda conocer, ¿verdad?, de noticias ni nada de eso. No, 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 al contrario. El juez tiene que ser una persona que esté actualizado y que entienda cuál es la realidad social para poder también ser una persona sensible al momento de emitir su sentencia y poder juzgar con mayor sensibilidad a la realidad social, pero no puede permitir que esa realidad social o que la presión que está sirviendo, porque a lo mejor está siendo tal vez objeto de alguna crítica, le nuble el momento y su decisión se vea afectada por estas situaciones. Por eso les pongo ese dibujito en donde está la persona juzgadora y personas extrañas lo están como empujando hacia un lado y otro, ¿no? La autonomía del juez también implica fortaleza, porque tenemos que tratar de ser personas fuertes en el sentido de mantenernos neutrales y mantenernos ajenos a esas situaciones externas para poder tomar decisiones, para poder emitir sentencias en legalidad y de forma imparcial e independiente. Ahora hablemos un poquito de los principios procesales. Los principios procesales que vamos a abordar, porque considero que son los que más se destacan en cuanto al perfil que debe de asumir el juez durante el desarrollo del proceso, que permean durante todo el desarrollo del proceso, que son preponderantes para la actitud que debe de asumir la persona juzgadora, son los principios de realidad o veracidad, el principio de inmediación y el principio de proactividad. Estos principios están entrelazados. El uso de uno conlleva el uso del otro. La consecución del uno implica el uso de otro principio. Creo yo que no se pueden separar casi uno de otro, ¿no? El principio de realidad, ¿qué se espera, qué se exige para que se cumpla con este principio de realidad? ¿Qué se exige del juez para que decir que ese juez está cumpliendo con el principio de realidad? Exige que la persona juzgadora atienda los elementos fácticos. Exige que la persona juzgadora vea los hechos sobre las cuestiones formales, que privilegie los hechos sobre las cuestiones de formalidad del procedimiento. Exige que la persona juzgadora solucione el conflicto, resuelva el fondo, que no se vaya por cuestiones formales o técnicas, que atienda el fondo del asunto verdaderamente.
y exige la solución sobre estas cuestiones del procedimiento, desde luego, sin afectar el debido proceso y los fines del trabajo. Exige que los hechos que se plantean puedan ser confirmados porque son hechos creíbles, porque son hechos verosímiles, ¿sí? Exige que el juez busque la realidad, trate de allegarse de elementos para conocer los hechos que se le están planteando, que busque allegarse de información que lo hagan concluir que lo que se le está planteando es un hecho creíble, verosímil, posible, congruente, ¿sí? Averiguar la verdad, hacer una labor de tratar de averiguar la verdad, es alejarnos de esa concepción que teníamos antes. No sé, aquí hay mucha gente joven, pero antes era muy común que nos enseñaran, que decíamos que teníamos que convencer al juez, ¿sí? Que era la convicción del juez. Entonces, ahora tenemos que tratar de alejarnos de eso. Ya no se trata de convencer, de la convicción del juez, de lo que el juez cree, de las creencias del juez, de cómo se amaneció de buenas o de malas, ¿no? La persona juzgadora, cuál es el ánimo de la persona juzgadora para dictar la sentencia el día de hoy, ¿no? Averiguar la verdad implica alejarnos de eso y implica preferir la información, preferir valorar datos duros, hechos fácticos, información recabada que está dentro del proceso, de los autos, del expediente del que estamos conociendo. Entonces, el principio de realidad, les decía yo que están entrelazados, porque el principio de realidad y la búsqueda objetiva de la realidad implica que el juez esté presente en el juicio, que el juez esté atendiendo a las audiencias. Principalmente, el principio de mediación se ve ahí, en las audiencias que preside la persona juzgadora. Ustedes saben que el procedimiento tiene dos fases, escrita y oral. En la fase oral es donde es más latente este principio de inmediación. Entonces, si el juez está presente en las audiencias, si el juez está ahí en esa fase oral del procedimiento, quiere decir que el juez, solo por estar presente en las audiencias, pues va a poder distinguir la realidad. ¿Ustedes creen eso? ¿Consideran que sea así? Lo pregunto más como pregunta retórica, ¿sí? Y es más, creo que el día de hoy les voy a hacer más preguntas yo a ustedes, los voy a dejar con más preguntas de las que les puedo responder. Pero, ¿consideran ustedes que la sola presencia de la persona juzgadora, con su sola presencia, ya esa persona juzgadora es capaz de distinguir distinguir quién miente, de distinguir cuál es lo real de los hechos? Bueno, pues yo creo que esto es cuestionable, que tendríamos que reflexionar sobre esto, porque la concepción de la inmediación, y acuérdense que cuando hablo de inmediación, es la presencia del juez en las audiencias, la presencia del juez en el proceso. Entonces, la concepción de la inmediación como un método de conocimiento de la verdad, ¿sí? ¿Es válida? ¿Es válida que pensemos eso? Que por la sola presencia del juez, que por el principio de inmediación, vamos a considerarlo como un método para llegar a la verdad de las cosas. Y les decía, es cuestionable estas afirmaciones porque si las damos por ciertas, si las damos que por la sola presencia de la persona juzgadora, va a poder la persona juzgadora conocer la verdad de los hechos, pues entonces estaríamos pensando que tenemos jueces con poderes sobrehumanos, ¿eh? Estaríamos pensando que tenemos jueces que pueden ver lo que están pensando todas las demás personas que están ahí, testigos, peritos, partes en general, ¿no? Los abogados. Hay quienes piensan o hay corrientes que afirman que el principio de inmediación es importante, que la presencia del juez es importante para que el juez pueda observar de primera mano el lenguaje corporal de las personas. Es decir, si el juez está presente en la audiencia
y tiene el testigo que está declarando y el testigo está ahí sentado, pero resulta que el testigo está sobándose las manos, o el testigo está sudando, o el testigo está tartamudeando, ¿sí? Ese lenguaje corporal que nos dice o qué le dice a la persona juzgadora. Con ese lenguaje corporal que la persona juzgadora puede observar del testigo, del perito, del declarante, va a poder determinar que esa persona está mintiendo o no, que está diciendo la verdad. Si nosotros consideramos que esto es posible, que a través del lenguaje corporal la persona juzgadora que está presente en las audiencias puede detectar una mentira o una realidad, entonces consideramos que el lenguaje corporal nos dice lo que es verdad y lo que no, ¿sí? Yo no dudo que haya ocasiones, ¿sí? Que a través de la sola presencia de la persona juzgadora en la audiencia pueda detectar alguna mentira, ¿sí? Pueda hacer que se caiga a lo mejor en una contradicción o que se reconozca un error o que se reconozca una mentira. Sí, desde luego que va a haber ocasiones en que pueda suceder eso y cuando suceda eso, pues a lo mejor esa sola presencia de la persona juzgadora, pues va a ayudar a tener mayor certeza de lo que es la realidad, ¿sí? Pero estos casos creo que no van a ser el común denominador, serán cuestiones excepcionales. La inmediación por sí sola no es un método para conocer la realidad per se. Entonces, ¿por qué no? Porque el pensar así, este razonamiento, vaya, tiene como un problema que tenemos que detectar y que tenemos que entender. La inmediación que decíamos que es la presencia del juez en las audiencias y pensar que solo así conoce la realidad o se percata de la realidad es cuestionable porque ¿cómo podemos pensar que una persona, un testigo, un declarante está capacitado para presentarse ante el juez, para presentarse en un tribunal, en un juzgado, ¿sí? Y desahogar su declaración, su atesto de forma natural, sin ningún tipo de incertidumbre o nervios. Los tribunales, los juzgados no son ambientes amigables. Las personas no van a pasearse a los tribunales o a los juzgados. Las personas van a los tribunales porque tienen un problema que quieren resolver. Las personas van a los tribunales porque están citados y casi están obligados a ir, ¿no? O sea, percibidos de que si no vas, multa, percibido de que si no vas, te arresto, ¿no? Te presento con la fuerza pública. No van con alegría normalmente las personas a visitarnos, ¿no? Recibimos personas con problemas. Entonces, es, creo yo, mucho más lógico pensar que un testigo o que un declarante o que un perito llegue a la audiencia nervioso, con incertidumbre, con temor. Yo estoy nerviosa por estar frente a ustedes, ¿sí? El solo hecho de hablar en público pone nervioso a muchas personas. Entonces, por esa razón, el lenguaje corporal no es, digamos, un elemento fiable para decir que podemos distinguir quién miente o quién no miente. Porque además, ese testigo que tiene enfrente la persona juzgadora es la primera vez que lo ve, ni lo conoce, ¿sí? La persona juzgadora no conoce al testigo, es la primera vez que lo ve, no conoce a la parte actora, es la primera vez que lo ve, no sabe cómo se desenvuelve esa persona en un ambiente de naturalidad, en un ambiente, digamos, de convivencia común u ordinario, ¿sí? Entonces, no puede ser siempre ese mismo lenguaje corporal, el lenguaje corporal habitual, ordinario de una persona, no siempre es el mismo lenguaje corporal que una persona asume cuando está en un tribunal
desahogando un juicio, una prueba a su cargo. Entonces, por esta razón también el pensar que con el lenguaje corporal una persona juzgadora, al estar presidiendo una audiencia, va a poder descifrar si ese testigo miente o si ese testigo dice la verdad, pues también tiene un problema también ese razonamiento, ¿sí? También es cuestionable ese razonamiento. Entonces, si la sola presencia del juez no nos ayuda a descifrar la verdad, si el lenguaje corporal tampoco nos ayuda a descifrar la verdad, pues entonces, ¿para qué está el juez, verdad? Entonces, ¿para qué está ahí el juez? ¿No? Bueno, pues la ciencia de la psicología del testimonio muestra que las inferencias del lenguaje corporal de una persona son normalmente incorrectas. Es lo que yo les venía diciendo hace rato, ¿no? El pensar que porque una persona está moviendo una mano y que por eso está muy nervioso y está mintiendo o está haciéndole así, por eso está mintiendo, ese tipo de inferencias, ¿sí? Que valoran a la persona, normalmente nos lleva a conclusiones incorrectas o falsas, ¿sí? También hay otra creencia. Hay una creencia que dice que los jueces son replays, que los abogados, que los policías, que los peritos son replays, es decir, son personas que normalmente están, repite y repite, constantemente están tomando capacitación de una prueba, por ejemplo. El juez tiene mayor capacitación porque ha desahogado muchas más testimoniales y por eso pues va a tener mucha más facilidad para ver si ese testigo miente, ¿sí? Este pensamiento también ha sido como cuestionado por la ciencia de la psicología del testimonio y se ha demostrado que esa experiencia que van acumulando los jueces o los abogados por estar constantemente desahogando audiencias testimoniales o confesionales o ante alguna situación delictiva, por ejemplo, los policías, en lugar de tener más capacidad para descifrar quién miente o no, los llena de prejuicios o de sesgos cognitivos. Entonces, la ciencia de la psicología del testimonio nos dice que la inmediación, que la presencia del juez per se en las audiencias no es un mecanismo, no es un método de conocimiento de la realidad completamente fiable. Y como les decía hace rato, entonces, ¿por qué sí es relevante que el juez esté presente en las audiencias? Si su presencia, si la inmediación no me va a garantizar que el juez conozca la realidad estando presente, ¿por qué es importante la presencia del juez? Bueno, es importante, y creo que está fuera de discusión que es importante, pero es importante porque es una garantía fundamental del proceso, porque al estar presente, el juez puede de primera mano cuestionar a las personas, a las partes que están en el juicio. Y al cuestionar a las personas, a los testigos, a las partes, recaba información que él en ese momento considera necesaria, información que él en ese momento considera que había una omisión, ¿sí? Puede cuestionarlo para abundar en cosas, para aclarar hechos, ¿sí? Y la información lo va a llevar a poder tomar o hacer razonamientos y conclusiones de qué hechos son más verosímiles que otros. ¿Qué hechos son verosímiles? ¿Qué hechos son inverosímiles? ¿Qué es posible y creíble de lo que no es posible y creíble? ¿Sí? El estar presente, el juez, el, implica también la escucha activa, ¿sí? Cuando uno está en las audiencias, a nosotros, yo recuerdo mucho cuando iba a tomar el cargo apenas, nos capacitaron mucho, nos dieron mucha información en eso de la escucha activa. Tenemos que estar presentes con todos nuestros sentidos y créanme que sí es cierto, tenemos que estar presentes con todos nuestros sentidos porque tenemos que estar atentos no solo a lo que nos toca hacer a nosotros, sino qué están haciendo, qué está haciendo la parte actora, qué está haciendo la parte demandada, quién entra, quién sale, si alguien quiere hacer uso de la voz. Entonces tenemos que estar con una escucha activa y atento a todo lo que está pasando en la audiencia.
Y el estar con una escucha activa significa atender lo que están diciendo las partes, no cómo lo están diciendo. No es tan importante cómo lo dicen, sino qué es lo que están diciendo las partes. No es importante tanto el lenguaje corporal, el cómo lo dicen, sino qué dicen, qué está diciendo la persona, qué información me está dando que me va a ayudar a tomar una decisión y a resolver ese juicio. Entonces, porque eso es lo que se va a valorar. No se va a valorar el sujeto, no se debe de valorar el sujeto, se debe de valorar la información. La clave es la información que recabo del perito, la información que recabo del testigo, la información que recabo del informe de autoridad, de la inspección, etc. Además, si el juez no está presente, pues la actuación es nula, ¿no? Ahí está el principio otra vez de legalidad. Entonces, ¿es importante la presencia del juez? ¿Es importante la inmediación? Sí, desde luego que sí, un sí rotundo, ¿no? No se puede hablar de certezas totales en el juicio. Creo que podemos hablar de una certeza jurídica, ¿sí? Pero no de una certeza de la realidad. Pero sí de certezas jurídicas tal vez. Y las certezas jurídicas son que hayan existido probabilidades muy altas de que algo es así, de que eso pasó de esa manera, de la forma en que me están redactando los hechos. Tengo probabilidades altas de que eso es creíble y verosímil. ¿Por qué? Bueno, pues porque tengo un informe de esta autoridad que me dice A, B, C, D, y porque además hay una presunción legal que se generó, y porque además, no sé, por ahí hubo un testigo que dijo algo. Entonces tal vez con la suma de todas esas actuaciones se pueda razonar que ese hecho que se planteó pues es creíble y es verosímil, o es muy probable que así haya pasado, y se puede llegar a esa certeza jurídica para decir esto está probado, ¿sí? Esto se acerca a la realidad, esto está probado. El principio de realidad también exige, ya vimos cómo el principio de realidad se entrelaza con la inmediación, ¿no? Ahora, el principio de realidad, ¿cómo es que se entrelaza con este otro de la obligación del juez de ser proactivo? La obligación de la persona juzgadora de ser proactiva implica que la persona juzgadora asume una actitud de control, asume una actitud de tomar decisiones dentro del procedimiento. ¿Qué decisiones puede tomar el juez proactivo? El juez, al ser proactivo, puede tomar decisiones para impulsar el procedimiento, puede ser proactivo para allegarse a elementos para dilucidar la cuestión que se está sujeta a su potestad, puede tomar decisiones para subsanar deficiencias o para evitar dilaciones en el procedimiento. Ser proactivo implica ser el director del proceso, ¿sí? Implica impedir que las audiencias, las alegaciones se desvíen a aspectos no pertinentes o inadmisibles. ¿Qué es esto? ¿Sí? Bueno, pues es que muchas veces las partes, por ejemplo, las partes están desahogando una prueba testimonial y empiezan a hacer preguntas al testigo sobre hechos que son hechos no controvertidos. Ya quedó fuera de controversia ese hecho, y no obstante eso le hace preguntas al testigo o al declarante, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, puede haber una actitud por parte del juez de ser proactivo y decirle, abogado, por favor, vea cuáles son, lo invito a que revise cuáles son los hechos no controvertidos para que atendamos a lo que verdaderamente está en conflicto en el juicio, ¿no? Porque pues también no podemos permitir que las audiencias duren eternamente, ¿no? Y que se hagan eternas preguntas a las partes. Limitar el número de ocasiones en que intervengan las partes. Mantener el orden durante la audiencia. Aplicar sanciones. Mantener el orden durante la audiencia y aplicar sanciones son cosas que están relacionadas una con la otra. La persona juzgadora es proactiva cuando durante la audiencia le pide a un abogado que por favor
espere un momento para hacer uso de la voz, ¿sí? Pues está manteniendo un orden durante la audiencia, está diciéndole a las partes cómo se va a llevar la audiencia. La persona juzgadora es proactiva cuando dice, estamos en esta etapa, se abre esta etapa, se cierra esta etapa, ¿sí? Porque entonces está manteniendo el orden durante la audiencia, les está indicando a las personas, a los abogados, que si se cerró esa etapa, pues ya no tienen derecho a hacer valer más cuestiones relacionadas con la etapa que ya se cerró, ¿no? Si estábamos en una preliminar, por ejemplo, y estábamos en etapa de incidentes, pero ya se cerró esa etapa, precluyeron tus derechos para hacer valer incidentes, ¿no? Ese mantener el orden también es ser proactivo en la audiencia. Regularizar el procedimiento, sí, claro, desde luego. Cuando nosotros observamos una omisión, cuando nosotros observamos una irregularidad en el procedimiento y emitimos un acuerdo para regularizar, eso también es ser proactivo, porque eso también me ha encaminado pues a tener un proceso, digamos, limpio, es procurar un proceso que no tenga violaciones procesales, porque ustedes saben que las violaciones procesales después se traducen en agravios, después se traducen en una sentencia de amparo, y pues nadie queremos ni reposiciones, ni ejecutores que nos vuelvan a decir, vuelve a dictar tu sentencia. Todos los tenemos, pero pues nadie las queremos, ¿no? Ordenar pruebas para recabar información, desde luego es una forma muy latente del principio de proactividad, que las personas juzgadoras ordenemos pruebas de forma oficiosa sobre algunos puntos que consideramos que se deben aclarar. Ahora, si hemos hablado de esta proactividad, y les decía hace rato, les traigo más preguntas que respuestas, se está de acuerdo en que el alcance del papel activo de la persona juzgadora sea alto, cuando se puede decir válidamente que hay un exceso, un uso excesivo de esas atribuciones de proactividad de la persona juzgadora. El papel del activo de la persona juzgadora en el proceso coarta el derecho de defensa de las partes. Debe limitarse a ciertas etapas estas facultades de proactividad de la persona juzgadora. No hay una respuesta cierta, firme, que nos responda estos cuestionamientos. Hay una jurisprudencia de febrero del 2024 que nos da un poco de luz sobre estos temas. Es la jurisprudencia con registro digital 2028-140, que ahí la pueden ver en pantalla, del Pleno Regional del Centro Norte. Así es que a los que litigamos, óiganme, a los que ejercemos la función, a los que litigan de este lado del país, pues es obligatoria para nosotros como órganos jurisdiccionales esta. Y en esta jurisprudencia, el Pleno analizó una cuestión de los tribunales laborales. Un tribunal laboral emitió un acuerdo en base al principio o a esta obligación de ser proactivo y de subsanar irregularidades, emite una determinación en la cual el tribunal laboral deja sin efectos, deja insubsistente el acuerdo por el cual se había admitido la demanda, ¿sí? Con la finalidad de subsanar omisiones. Pero dejar sin efectos el acuerdo que admite la demanda, a la vez tiene muchas consecuencias, ¿sí? Dejar sin efectos ese acuerdo admisorio prácticamente implica reponer el procedimiento. Volvemos a iniciar el procedimiento, ¿no? Entonces, el análisis que se hace en esta jurisprudencia es decir, espérame tantito, tribunal laboral, ¿dónde está el principio de certeza jurídica para las partes, no? Sí, tienes la obligación y este principio de realidad y proactividad, pero también tenemos otro por acá en la balanza, que es la certeza jurídica de las partes. Y esa actuación, ese acuerdo admisorio que dejaste insubsistente para regularizar el procedimiento, ya había creado o generado derechos procesales en beneficio de una de las partes, ¿no?
Es un acto, lo analizó el tribunal diciendo, el pleno de los tribunales, perdón, diciendo, es un acto de importancia y de trascendencia que generó un derecho procesal a favor de alguien. Entonces, el tribunal concluyó que en ese tipo de casos, cuando se está ante actuaciones de importancia, de trascendencia, que generan derechos procesales en beneficio de una parte, de oficio no se pueden revocar, porque entonces revocamos nuestras propias determinaciones, que también por ahí tenemos un artículo que nos prohíbe revocar nuestras propias determinaciones, ¿no? Entonces, ¿es un poco ambiguo? Pues sí, sí lo es un poco ambiguo porque nos podemos seguir quedando con preguntas en el sentido, bueno, pero ¿y qué otras actuaciones dentro del procedimiento, además del auto que admite la demanda, es de importancia y trascendencia? ¿Y para quién es importante? ¿Y para quién trasciende? ¿Para la actora o para la demandada? Entonces, no nos da una respuesta contundente a la jurisprudencia, pero sí creo que nos da un poco de luz a hasta dónde llega la facultad de proactividad del juez, ¿no? Entonces, de que sí tiene un límite esa facultad de proactividad y serán las partes las que tengan que estar cuidadosas de eso en sus procesos, ¿no? Para poder, en todo caso, hacerlo valer como corresponda. Ahora les traigo un poquito de ejemplos, no sé cómo voy con el tiempo, pero les traigo un poquito de ejemplos en base al principio de realidad y proactividad. El ordenar pruebas, decía yo, que es un ejemplo claro de los principios de veracidad y de realidad, de cómo la persona juzgadora los puede materializar. No se trata de que se traslade la obligación a la persona juzgadora de allegarse de todas las pruebas. No se trata de que los abogados litigantes digan, ay, no voy a ofrecer pruebas, al cabo que el juez tiene la obligación de allegarse de elementos para dilucidar la verdad. No se trata de eso, ¿no? La carga procesal es de las partes. Se trata, es decir, no se trata de que veamos ahora a la persona juzgadora como un investigador de la realidad, ¿no? Simplemente se trata de que ordenamos pruebas para tener mejores elementos, mejor información para poder hacer inferencias de razonamiento de lo que es verosímil, de lo que es creíble, como les decía hace rato, ¿no? Y para poder justificar nuestras decisiones en base a pruebas objetivas o lo más objetivamente posible. Entonces, ¿qué tipo de pruebas, por ejemplo, podemos ordenar oficiosamente? Pues prácticamente cualquier tipo de pruebas podríamos ordenar oficiosamente, informes a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, informes a cargo del Infonavit, del REPSE. Por ejemplo, en alguna ocasión yo ordené que la parte actora se presentara a la audiencia a rendir una declaración. ¿Sí? La parte demandada no había ofrecido la confesional de la actora, pero no obstante eso, yo quería aclarar un punto y quería saber si la parte actora estaba realmente informada de lo que estaba pasando con su derecho. Entonces, ordenar que alguna parte se presente a declarar, ¿sí? También, por ejemplo, les comparto, en algún juicio de pensión de orfandad, ordenamos oficiosamente el desahogo de una prueba pericial en materia de psicología, ¿sí? Por ejemplo, en otras ocasiones hemos ordenado oficiosamente, no como tal el desahogo de las pruebas periciales en medicina, incluso hasta en genética nos ha tocado, pero sí hemos adicionado cuestionamientos para que el perito los responda al momento de que dicte su dictamen, independientemente de esto, que al momento de la audiencia de juicio, en la rendición del dictamen, tenemos la facultad también para cuestionar al perito cualquier duda o que quede claro lo que está explicando, ¿no? Entonces, pues estos son ejemplos, por ejemplo, de pruebas oficiosas. Por ejemplo, también es muy común, en mi experiencia, es muy común ordenar de oficio la verificación de los comprobantes fiscales digitales por Internet, de los FDIs. Otro ejemplo de proactividad lo podemos encontrar en la prueba testimonial. En el caso de la prueba testimonial, a raíz de la reforma, se establece una facultad, digamos, novedosa para el juez laboral
con la finalidad de que las pruebas testimoniales se puedan efectivamente desahogar, porque anteriormente había habido muchos problemas ante las juntas de conciliación y arbitraje para el desahogo de las pruebas testimoniales, y esto generaba una dilación increíble en los procedimientos ante las juntas. Entonces, ¿a qué me refiero con este tipo de facultades novedosas en la prueba testimonial y que tienen que ver con el perfil proactivo de la persona juzgadora? Bueno, la persona juzgadora, en el desahogo de la prueba testimonial, ahora la ley nos dice que al momento de que comparecen los testigos deben identificarse con cualquier documento oficial, pero deben identificarse. ¿Cuándo se deben de identificar? En el momento del desahogo de la prueba, ¿sí? En el momento en que están compareciendo ante la autoridad. Y establece la ley que si no se identifica en ese momento, la declaración quedará sin efectos. Esto es algo novedoso que no estaba antes, quedará sin efectos. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué puede hacer la persona juzgadora aquí? Yo les pongo ahí que hay una regla general y una regla específica. La regla general es que se le otorguen 3 días para que siga su identificación, que está en el artículo 873i, apercibido de que si no lo hace, pues va a quedar sin efecto su declaración. Y la regla específica dice que se queda sin efectos su declaración si en el momento no se identifica y no es identificado o reconocido el testigo por las partes. Es decir, el testigo no trae su identificación, las partes no lo reconocen, no lo identifican, entonces en ese momento queda sin efectos su declaración. A mi ver, creo que lo conducente es aplicar, atender esta regla específica. ¿Por qué? Pues porque es la regla específica sobre la regla general que está en el artículo 815, que es el que nos habla de las reglas de la prueba testimonial. Entonces, lo que se busca o lo que creo yo que la ley nos invita o nos dice es que quien tiene que identificar al testigo cuando dice que las partes identifiquen al testigo, quien tiene que identificar al testigo, pues es la parte contraria, no es la parte que trae al testigo. La parte que trae, que ofreció al testigo, pues desde luego que lo va a identificar y va a decir que sí, que es Juan Pérez, ¿no? Pero la parte contraria también tendrá que identificarlo. ¿Y por qué? Pues así lo marca la norma como un requisito para subsanar la falta de identificación con la que comparece el testigo, ¿sí? Y si no lo identifican las partes en ese momento, pues el juez tiene que tomar el control del proceso, tiene que dirigir el proceso, ¿sí? ¿Y qué tiene que hacer? Tomar una decisión. Tomar la decisión si declara en ese momento desierta la probanza, si incluso ni siquiera le toma la declaración al testigo, tendrá que tomar una decisión en el momento, pues, ¿sí? Porque, pues, es deber de las partes que ofrecen las pruebas, ofrecer las pruebas con todos los elementos para que la prueba se desahogue. Eso lo dice el 780, ¿sí? Y además, es necesario que quien rinda una declaración se tenga certeza de la identificación. Incluso seguramente en sus experiencias en los procedimientos en los tribunales laborales del Estado o algunos otros federales, pues les exigen no solo a los testigos, también a las partes que se identifiquen desde que entran a la audiencia. Otro ejemplo de proactividad en el caso de la prueba testimonial es la facultad que tiene el juez de interrogar a los testigos. Esto es una herramienta muy valiosa, es una herramienta muy importante, poderosa para la persona juzgadora, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de que la persona juzgadora tenga la facultad de hacerles cuestionamientos directos a los testigos, adicionales a los que les hacen las partes en las preguntas directas o las repreguntas, pues el juez puede recabar información que él considere conveniente, puede advertir ciertas contradicciones en la forma que se está brindando la información por la persona juzgadora. Creo que esta es una de las herramientas más importantes y es una forma también muy latente en que se ve la forma en que el juez actúa en búsqueda de la veracidad, de la verisimilitud que decíamos hace un momento, de la proactividad en obtener información
porque a través de esa información el juez va a poder hacer razonamientos, va a poder obtener inferencias sobre qué, sobre los hechos, sobre los que está declarando, sobre la información que está proporcionando ese testigo, si esa información es congruente, si esa información es verosímil, es posible, es uniforme, ¿sí? Inferencias o inferencias respecto de la persona testigo, no del sujeto, de la persona, es decir, si el testigo es amigo, ¿sí? De la parte actora, ¿sí? Si es el compadre de la parte actora, ¿no? Otro ejemplo de proactividad en el desahogo de pruebas, también de la prueba testimonial, lo vemos cuando nos presentan certificados médicos para justificar que el testigo no comparece a la audiencia. Es común que digan que el testigo no va a poder comparecer y exhiben un certificado médico. Y más allá de los requisitos del certificado médico que es el 785, más allá de eso, digamos que el certificado que nos están exhibiendo cumple, check, cumple con todos los requisitos, ¿no? Entonces, ¿dónde aparece la proactividad? Si ya exhibieron el certificado médico y ya este certificado cumplió con todos esos requisitos que dice la ley, bajo protesta, con el domicilio, la cédula del doctor, todo eso, aparece en que es facultad del juzgador tomar en control, tomar una decisión de que si ordena o no ordena una diligencia para que el actuario acuda al domicilio en donde supuestamente está el testigo, ¿sí? En donde supuestamente está la persona que no va a poder comparecer para que verifique si efectivamente esté ahí, ¿sí? Porque este artículo nos dice, si tú ordenas esa diligencia y te das cuenta que es falso, que la persona testigo o el ratificante que no compareció no está en el domicilio, pues entonces no es creíble ese certificado médico, ¿no? Porque te estaban diciendo bajo protesta de decir verdad que estaba ahí en ese domicilio. Este también es una facultad del juzgador ordenar o no ordenar esta diligencia, pues dependerá del caso en concreto, de si tienen los elementos para hacerlos en ese momento, si es viable tal vez hacerlo por ese momento, por la ubicación, etcétera. En el caso de nosotros, les puedo compartir que en 3 ocasiones ya hemos ordenado este tipo de diligencias y todas se han desahogado por videoconferencia, es decir, se ordena en el momento que se está exhibiendo este documento, se ordena la diligencia y minutos más tarde tenemos al actuario por videoconferencia desahogando la diligencia. Incluso ya nos ha tocado ordenar esta diligencia fuera de la residencia de este tribunal que yo presido aquí en Ensenada, es decir, con apoyo y con auxilio que nos han brindado tribunales de otros estados, y en el acto, en el momento, acude el actuario y se constituye en el domicilio. Esto también no me ha pasado solo a mí, otros compañeros de otras entidades ya lo hemos hecho, digamos que, pues me atrevo a decir que digamos que es una práctica recurrente, ¿no? Que nos apoyamos en nuestros compañeros y inmediatamente brindamos el auxilio. Como reflexión final, les puedo decir que el proceso del derecho laboral en México está en plena consolidación y por eso creo que es muy válido que todos y todas tengamos preguntas al respecto. Tenemos una expectativa de la ciudadanía que ve a los tribunales de los estados y a los tribunales laborales de la federación de tener, de acceder a esa justicia pronta y expedita que es tan necesaria para las personas justiciables, ¿sí? Es una expectativa muy alta, muy fuerte por parte de las personas justiciables y para aspirar a cumplirla, las personas juzgadoras y todos los operadores del derecho, todos los operadores del proceso, los litigantes, los peritos, todos los operadores en general, debemos ser personas diligentes, cuidadosas, capacitarnos, estudiar, que nuestras conductas se rijan por la normatividad en el marco de la legalidad, con la ética y pues desde luego en base a todos estos principios que les he compartido y que les he tratado de explicar brevemente. Los poderes judiciales, por su parte,
deben de también hacer un esfuerzo y generar un compromiso de apoyo institucional hacia los tribunales laborales y los miembros de los tribunales laborales para que se pueda consolidar y que realmente se pueda traducir en que la ciudadanía pueda tener ese acceso pronto, expedito a la justicia y que podamos mantener este ritmo que todavía podemos presumir que llevamos de que los juicios se resuelven en 6 meses, por lo menos en materia federal y en el tribunal que su servidora preside. Cierro con esta frase de Piero Calamandri que dice: nos está encomendada la tarea de hacer cada vez mejor, es decir, cada vez más humana la justicia del porvenir. La justicia del futuro debe ser más humana, no más legalista. Muchas gracias. Les pongo las fuentes que consulté para este material que les comparto. Y pues bueno, nada, dar las gracias y pues ahí están mis datos de contacto.